aquí, papá, estoy conectada. Aló, aló, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Buenas noches, estamos comenzando nuestra clase de este día, ¿verdad? Así que sean todos bienvenidos a nuestro ministerio Conquistadores del Reino. Muy bien, ¿quién está por ahí? Vamos a comenzar los saluditos esta noche. Hola, hola, buenas noches. Le habla Marta Mayorga de Nicaragua. Hola, hola, bendiciones, buenas noches. Buenas noches, que el Señor me la bendiga, mi niña. ¿Cómo está? Muy bien, papito. Un saludo para cada uno de los hermanos que hoy están conectados a esta plataforma. Que reciban cada uno bendiciones de lo alto que nuestro Padre Celestial manda para todos y cada uno de nosotros en esta noche. Bendiciones, papito. Bendiciones, mi amada profeta. Que el Señor me la bendiga, me la guarde, me la cuide. Sea usted bienvenido a esta gran familia. Gracias, papito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, papito. El Señor me lo bendiga, que bendiga a cada uno de mis hermanos en Cristo. Es un gozo y nuevamente un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes a través de esta plataforma. Les saluda profeta Angie de Nicaragua, del Ministerio Conquistadores del Reino. Que el Señor les bendiga, les guarde y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones, mi amada profeta. Que el Señor me la bendiga. Amén, papito. Muy bien. Hola, ¿Quién más hola, está por ahí? noches. Sí. Buenas noches, papito, bendiciones. Les saluda la profeta Nadia Escacá de Nicaragua, del Ministerio Conquistadores del Reino. Buenas noches para papito y para todos mis hermanos que están en esta plataforma. Que hoy sea una noche muy bendecida para todos. Amén, amén. Bendiciones, mi amada profeta. Bienvenida. ¿Quién más está por aquí? Buenas noches. Buenas Bendiciones, Padre. bendiciones, Bendiciones, mi mis amado. hermanos. Walter Castillo les saluda desde Nicaragua, apóstol del Ministerio Conquistadores del Reino, declarando bendiciones sobreabundantes sobre cada una de las familias que estamos representados el día de hoy en esta enseñanza. Muchas bendiciones y fuertes abrazos hasta cada uno de sus hogares. Bendiciones, mi amado apóstol. Bendiciones. Hola, hola, buenas noches. Un saludo desde Nicaragua. Les saluda profeta Darlene Hurtado. Soy parte del Ministerio Conquistadores del Reino. Un honor poder estar con ustedes el día de hoy, gozosa y a la expectativa de lo que el Padre tiene hoy para todos nosotros. Bendiciones. Amén. Bienvenida, mi amada profeta. Que el Señor me la bendiga. Amén. Bendiciones, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo están? Dios me les bendiga. Les saluda la hermanita Leche Hernández de Venezuela. Bendiciones, mi amada. Bendiciones. Bienvenida, bienvenida. Gracias. ¿Quién más está por ahí? Buenas noches, bendiciones, Padre. Buenas noches. Que el Señor me la bendiga. ¿Cómo está, mi amada profeta? Bendecida, prosperada y en victoria. Les saluda profeta Catherine desde Nicaragua, Tipitapa, saludándole a cada uno de los ministros del Señor y declarando que esta noche será una palabra donde edificará nuestras vidas y será de mucha bendición. Así que les bendigo en el nombre poderoso de Jesús y aprovechemos este tiempo que sabemos que es Dios el que nos estará hablando. Bendiciones, bendiciones. Qué gusto tenerlos por acá. Bienvenida, mi amada profeta. Que el Señor me la bendiga. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién nos va a saludar al día de hoy? Buenas noches. Bendiciones para cada uno. Saludos desde Nicaragua. Mi nombre es Carla. Bueno, bendiciones. Bendiciones, mi amada profeta. Que el Señor me la bendiga. Sea bienvenida. Amén. Amén. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Aquí tengo unos saluditos desde... Bendiciones. Bendiciones. Adelante. Bendiciones. Le habla el hermano Manuel Corrales de Venezuela. Saludos, aquí estamos. Bendiciones, mi amado. Aquí tenemos saluditos de Santos Alma, dice desde Oaxaca, México. También nos está mandando nuestra amada profeta y pastora Giselle desde North Carolina, Charlotte, dice, de la ciudad de Charlotte.
Y también dice Bermúdez, dice bendiciones. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Un saludito más antes de que empecemos nuestra enseñanza de hoy. Buenas noches, Apóstol Flavia, desde Argentina. Muy Bendición. buenas noches. Que el Señor me la bendiga, mi amada. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. Sean todos bienvenidos. Vamos entonces a comenzar en nuestra esta noche, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos al Ministerio Conquistadores del Reino con nuestra escuela, ¿verdad? La Escuela Ministerial Apostólica y Profética Montesión, ¿verdad? Estamos estudiando lo que es el Manual de Liberación y este día vamos a estar viendo 2 capítulos de este manual y el tema de titulado para el día de hoy es Fundamentos de la Liberación. Vamos a ver 2 capítulos de este manual, que es el capítulo 7 y el capítulo 8. El capítulo 7 se titula Lenguaje de las dos dimensiones. Y el capítulo 8 vamos a ver lo que son fundamentos de la liberación, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio primero con el capítulo 7. El día de hoy vamos a pedirle a Jonathan Daniel que nos ayude con la lectura del capítulo 7. Lenguaje de las dos dimensiones. Luz, intercesión. Tinieblas, acusación. Cada uno de los dos ámbitos tiene su propio lenguaje, así como tiene su propia jerarquía y ejército. Los que militamos en el ejército del reino de la luz tenemos el lenguaje de la intercesión. Con nuestra intercesión, el ejército de ángeles se mueve por orden de Dios a favor de esa persona o situación. Jesucristo es el intercesor por excelencia, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 24 al 25. El principado de las tinieblas conoce un solo lenguaje, y es el de la acusación, porque Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Si ante una situación de debilidad o error de un hermano, nosotros murmuramos de él o le acusamos, estaremos siendo partícipes de este ejército de las tinieblas. Abrimos un hueco en nuestra coraza de protección y damos entrada al enemigo. Hasta que vosotros dejemos de acusar, hasta que dejemos de hablar cosas vanas, veremos salir nuestra luz y nuestra justicia. Entonces seremos trasladados en forma experimental de ámbito de las tinieblas al reino de la luz. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación será dejada ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Isaías 58, 9 al 10. Jesucristo nos trasladó y ya por su espíritu, pero cada vez que actuamos a la manera del enemigo es como si nos regresáramos. El lenguaje de las tinieblas tiene que ver con una manera de hablar que atrae la decadencia, la enfermedad, el huido, la opresión, el fracaso y toda forma de muerte y destrucción. En contraste, el lenguaje de la luz está relacionado con una forma de expresión que atrae el amor, la vida, la bendición, la prosperidad, el gozo y todo fruto del espíritu. Sabemos que a nuestro alrededor hay ángeles de luz y también hay espíritus inmundos. Nuestra manera de hablar o de expresarnos va a activar los unos a los otros. Estos seres espirituales reconocen el tono o la naturaleza de las palabras o la forma de hablar. Toda forma de adoración a nuestro Dios promueve la actividad angelical de la luz y atrae la presencia de Dios a los lugares.
debemos tener mucho cuidado con nuestra forma de hablar y de expresarnos, porque es así como determinamos la actividad o el ambiente que nos va a rodear. Tenemos poder en nuestra boca para cambiar los ambientes. Muy bien, como podemos ver aquí, este es el capítulo 6 que hemos leído ahora. Vamos a pasar a un pequeño resumen. Vamos a pedirle a la profeta Zulma que si por favor puede activar su micrófono, profeta, para que nos pueda ayudar con el resumen el día de hoy. Aló, aló. Profeta, ¿se encuentra ahí? Bueno, parece que no se encuentra, ¿verdad? Parece que no puede activar su micrófono. Bien, vamos entonces a hacer un resumen, mis amados. Quiero mostrarles que hay dos lenguajes muy importantes y aquí vamos a ver dos dimensiones y esto es muy importante en la liberación para que nosotros podamos fluir, para que nosotros podamos determinarnos de qué lado estamos. Debemos de entender que hay dos tipos de dimensiones. Uno es el de la luz y el otro es el de las tinieblas. Mis amados, necesitamos entender que lo que sale de nuestra boca activa lo que es la ayuda angelical o lo que es las tinieblas. Si usted está murmurando contra sus hermanos, si usted está hablando, entonces eso es el dedo acusador. Eso está hablando de lo que es ese grupo de personas que están en las tinieblas. Y es muy importante que nosotros entendamos. Debemos de tener cuidado. Si de lo que está saliendo de su boca es puras cosas negativas, es puro chisme, es pura burla, o sus palabras están teniendo, vamos a decirlo así, ese lenguaje de doble sentido. Si usted anda hablando siempre con un doble sentido, entonces esto lo va a identificar con las tinieblas. Y aquí es donde se activan, aquí es donde abrimos puerta. ¿Por qué? Porque todo espíritu de tinieblas se alimenta de todo este lenguaje. Es muy importante que nosotros aprendamos y estamos todo el tiempo rodeados o estamos hablando este tipo de lenguaje negativo, lenguaje de acusación, lenguaje de chisme. Todo ese lenguaje es un lenguaje de tinieblas. Mientras que el lenguaje de los hijos de Dios, los hijos de la luz, es aquel lenguaje en el cual nosotros estamos siempre activados para poder trabajar en la obra de la luz. Debemos de llevar siempre en nuestra boca la luz. Dice en el capítulo 18 de Proverbios, dice que de la lengua podemos tener vida o podemos estar dando muerte. Significa que nosotros debemos de cuidar el lenguaje de tener cualquiera de estas dos dimensiones. Si tú activas el lenguaje de las dimensiones demoníacas, entonces vas a tener muchas puertas abiertas y vas a permitir que ellos estén entrando y saliendo. Mientras que si tenemos un lenguaje del reino, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no entendemos que algunas palabras que usamos no deben ser usadas. Miren, mis amados, les voy a poner un ejemplo. Hay personas que se hablan con su pareja y le dicen te adoro. Esa palabra es una palabra que solo se la podemos decir a Dios. ¿Por qué? Porque toda adoración debe de ser al único Dios verdadero. Tener un lenguaje del reino es muy importante. Muchas personas les gusta esos chistes de doble sentido. Dice, bueno, no es tan rojo, es como medio rosado. Bueno, mis amados, es importante que nosotros entendamos que debemos de tener mucho cuidado en manejar estos lenguajes, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener el lenguaje del reino y cuidar del lenguaje que nosotros estamos haciendo. Debemos de tener cuidado porque nuestro lenguaje puede estar dando ligaduras o atando a otros cuando nosotros estamos hablando cosas, por ejemplo, palabras que no deben de estarse diciendo. Muchas veces debemos de tener cuidado de que esto no se esté mencionando en nuestro lenguaje.
En nuestro lenguaje no debe de haber ni palabras soeces, ni malas palabras, ni palabras de maldición, ni un vocabulario obsceno, ni debe haber de doble sentido. No debemos de andar haciendo chistes, digamos, pornográficos. Debemos de tener mucho cuidado de lo que repetimos, porque muchas veces nosotros, como lo vemos en el mundo y aparentemente nos acostumbramos a lo que el mundo hace y dice, tenemos que tener cuidado porque estas son puertas que estamos abriendo. Por eso, los verdaderos hijos de Dios no son personas que solo se presentan como cristianos el día que estamos en el día domingo, cuando estamos, digamos, en la congregación. Nosotros somos hijos de Dios en todo momento, cuando estamos en el supermercado, cuando hablamos con las personas en el trabajo, porque por eso es que muchos hermanos no quieren que la gente sepa en su trabajo que es un cristiano, porque sabe que va a tener que, la gente le va a decir, pero ¿cómo es posible con esa boquita que tú hablas? ¿Cómo es posible que puedas estar adorando a Dios? Así que es muy importante, mis amados, que tengamos este cuidado en lo que tiene que ver con el lenguaje de estas dos dimensiones. Bien, vamos a ver que al final de este capítulo hay unas preguntas y vamos a ver cuáles son las preguntas correspondientes a este capítulo. ¿Cuál es la diferencia entre el ámbito de la luz y el ámbito de las tinieblas? Cada uno de los dos ámbitos tiene su propio lenguaje, así como tiene su propia jerarquía y ejército. ¿Qué es lo que produce nuestra intercesión? Con nuestra intercesión, el ejército de los ángeles se mueve por orden de Dios o a favor de esa persona o situación. Jesucristo es el intercesor por excelencia. ¿Cuál es el lenguaje de las tinieblas? El principado de las tinieblas conoce un solo lenguaje y es el de la acusación, porque Satanás es el acusador de los hermanos. ¿Cuál es el lenguaje de la luz? Con los que militamos en el ejército del reino de la luz tenemos el lenguaje de la intercesión. El lenguaje de la luz está relacionado con una forma de expresión que atrae el amor, la vida, la bendición, la prosperidad, el gozo y todo el fruto del espíritu. Muy bien, muchas gracias, Jonathan, por habernos ayudado con esa lectura. Muy bien, mis amados, entonces este es el capítulo 7 que se encuentra en el manual de liberación y estaba hablando con los dos lenguajes, ¿verdad? De estos dos grupos que nosotros debemos de tener entendimiento. Bien, el día de hoy vamos a compartir el manual ¿Quién es el Espíritu Santo? Para esto va a necesitar el código 303777. El manual de hoy va a ser ¿Quién es el Espíritu Santo? Y para esto va a necesitar el código 303777. Muy bien, mis amados. Entonces vamos a continuar ahora siempre con nuestro manual de liberación. Ahora vamos a ver el capítulo número 8, Fundamentos de la Liberación. Fundamentos de la Liberación. Y para esto vamos a pedirle al pastor José Luis que nos ayude con la lectura de este capítulo. La victoria de Jesús en la cruz del Calvario es el fundamento de la liberación. La batalla librada por Jesús en la cruz del Calvario fue profetizada desde el huerto de Edén. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Jesús y su ministerio de liberación. El ministerio terrenal de Jesús fue de liberación. Este fue profetizado por Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos
y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Isaías capítulo 61, versículos 1 al 4. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él y él fue ungido para ejercer su ministerio. Jesús tenía todo el poder y fluía en todos los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, en la tierra Jesús estaba limitado por su cuerpo físico. Él no podía ser omnipresente. Es por ello que fue necesario que Jesús resucitara para que su cuerpo físico no fuera un limitante. A partir de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, su ministerio fue más poderoso, que venció las fuerzas del mal y obtuvo un nuevo nivel de autoridad al vencer a la muerte mediante el poder de la resurrección. Jesús y la guerra espiritual. La vida de Jesús fue una constante batalla contra el diablo y las tinieblas que querían destruirlo para que no alcanzara su meta. La intención del enemigo fue destruir a Jesús. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Tomaron entonces unas piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Juan 8:59. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Marcos 11:18. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Mateo capítulo 27, versículos 45, 46 y 50. La victoria de Jesús. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Cristo ganó la victoria por nosotros. La guerra espiritual comienza cuando nos es predicado el evangelio y reconocemos esta verdad. Jesucristo murió por mi maldad y resucitó para darme vida abundante. Una vez que obtenemos salvación, la lucha es constante contra el enemigo. Salvación es sinónimo de liberación. La liberación del alma tiene que ver con la renovación de la mente, la sanidad de las emociones y el sometimiento de la voluntad. El segundo plano es el de la guerra contra las fuerzas de tinieblas por causa de prácticas de ocultismo, tanto de la persona como por maldiciones y consecuencias de las prácticas de ocultismo de sus generaciones pasadas. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo capítulo 20 y versículo 5. Para liberar y sanar a otros, lo primero que necesitamos es ser liberados y sanados nosotros. El tercer plano es la guerra espiritual para liberar las colonias, barrios, ciudades, naciones, de toda influencia y opresión demoníaca, lo cual puede existir por asignaciones específicas, por presencia de ocultismo directo entre los habitantes o por prácticas paganas que son parte de la cultura por generaciones en el pasado. Muchas gracias. Gracias por habernos ayudado con la lectura en este capítulo, ¿verdad? Gracias, gracias. Bien, vamos entonces a continuar. Ahora vamos a pasar, vamos a pedirle a la profeta Mari, por favor, si puede activar su micrófono. Sí, buenas noches hermanos, buenas noches apóstol, ¿cómo están todos? Qué gusto poder saludarles esta noche. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, mi amada. Continúe. Ok. Bueno, pues es un gusto poder compartir con ustedes esta noche el resumen de este tema tan hermoso y tan fundamental de la clase, en donde pudimos aprender lo que es el fundamento de la liberación. Pero no lo voy a hacer sin antes presentarme. Soy la profeta Mari González, soy originaria soy mexicana, sí, primeramente, soy mexicana. Soy originaria de Guadalajara, Jalisco, pero actualmente el Señor me tiene viviendo en la ciudad de Saltillo, Coahuila, ¿sí? Aquí es donde vivo, donde sirvo al Señor, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Y pues ya ahorita con las redes sociales y todos los implementos que tenemos, ¿verdad? Pues esto se extiende cada vez más. Compartirles que llevo exactamente la mitad de mi vida siendo de Cristo. Es un gozo muy grande, ¿verdad? El poder ser de Cristo. Y quiero compartirles un breve testimonio de lo que ha sido mi vida ahora que conozco el ministerio que encabeza el apóstol José Luis García, ¿sí? Pues en este ministerio, Conquistadores del Reino, tengo poquito tiempo, ¿sí? Casi 2 meses, ¿sí? De que tuvimos el gusto de conocer al apóstol. Lo conocí por medio de mi hermana Fermina de Cuba, ¿sí? Estábamos en el grupo y pues estábamos orando por ser libres de iniquidad, por santidad, por tantas cosas, ¿verdad? Que ora uno cuando está dentro de un ministerio. Y pedíamos al Señor que nos diera conexiones divinas que nos llevaran a un crecimiento espiritual y ministerial mayor, ¿sí? Que queríamos conocer más profundo todo lo que Él tenía para nosotros. Entonces, en esa búsqueda fue que conocimos al apóstol, ¿sí? Entonces... 200. Sí, buenas noches. ¿Sí se escucha? Todo se quedó en silencio, exactamente. Amén, sierva, así se le escucha. Amén, amén, ok. Perdón, ya no escuchaba yo nada, gracias a Dios que ahora escucho nuevamente. Bueno, vamos a continuar. Entonces, comentaba que pues tengo poco tiempo de conocer al apóstol, ¿sí? El apóstol me preguntó cierto día, ¿verdad? Me preguntó, oró por mí por liberación, ¿sí? Cuando nos conocimos, él oró por mí por liberación y puedo compartirles, hermanos, que a partir de ese momento mi vida empezó a dar un giro de una manera muy poderosa, ¿sí? Levemente un testimonio, nosotros vivíamos por 10 años siendo oprimidos con persecución y amenazas, ¿sí? Entonces, por ende,
vivíamos atemorizados como familia, ¿sí? Pues a partir de ese momento, entre otras muchas cosas que hizo el Señor, pues bueno, fuimos libres, fui libre de temor, fui libre de todo miedo. Ahora les puedo decir con orgullo para el Señor que me siento una mujer valiente caminando y aprendiendo pues todo lo que el Señor tiene para enseñarnos para poder compartir con otros, ¿sí? Entonces el miedo y la duda se fueron, la opresión ya no tuvo lugar y empecé a caminar con libertad, ¿sí? Ahora que Dios me confirmó que a través del apóstol debo ser formada ministerialmente, pues aquí me tienen, hermanos, realmente con un corazón dispuesto, con una mente abierta a aprender todo lo que el Señor tiene para darme, para su honra, para su gloria, para seguir estableciendo su reino, ¿de acuerdo? Pues a grandes rasgos no me puedo extender mucho, eso quería compartirles, que me conozcan un poquito, y pues vamos a dar un resumen de lo que fue la clase del día de hoy, Fundamentos de la Liberación, ¿sí? Pues en este resumen les voy a compartir algo sorprendente, algo contundente, pues que indudablemente debemos entender que el fundamento de la liberación es Cristo, ¿sí? Porque antes todos estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados, ¿sí? Pero lo encontramos a él, bueno, vamos a ver, encontramos en Génesis 3, el 14 y 15, donde Jehová le dice a la serpiente, que serpiente tipifica a Satanás mismo, ¿verdad? Le dice que pondría enemistad entre ella y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, ¿sí? Pues aquí se refiere precisamente a Jesucristo. Jesucristo es esa simiente a la cual Jehová se refería cuando le puso estas palabras, le dio estas palabras a Satanás, ¿sí? Vimos también dentro de lo que era el resumen, de lo que era, perdón, el tema, que Jesús y su ministerio de liberación. Bueno, pues en Jesús y su ministerio de liberación lo podemos constatar bíblicamente en el libro de Isaías, capítulo 61, del 1 al 4, ¿sí? En este texto bíblico específicamente se hace referencia, fíjense hermanos, para mí la verdad ha sido de mucho impacto, se hace referencia de 10 maneras de liberación, ¿sí? Si más no recuerdo, en la primera clase que el apóstol nos dio cuando iniciamos en esta escuela ministerial, él nos habló que había 10 maneras en las que deberíamos de ser liberados. Bueno, pues aquí Isaías 61 nos lo confirma. Nos habló que una de las primeras era pues predicar, ¿sí? Predicar las buenas nuevas, ¿de acuerdo? La número 2, vendar a los quebrantados. La tercera manera era publicar libertad. La cuarta, abrir cárceles. La quinta, proclamar o bien declarar el año de la buena voluntad. Pero también aquí en la quinta nos dijo que tenemos que hablar y proclamar del día de la venganza del Dios nuestro, ¿sí? Pues todo eso estaba pendiente. El 6, la sexta manera de liberación era consolar, ¿sí? En sus diversas formas. La número 7 era ordenar. ¿Por qué? Porque somos hijos de un Dios de orden, ¿sí? La número 8 era reedificar ruinas, ¿sí? Y yo creo que las primeras donde el Señor empezó a reedificar eran nosotros mismos, ¿verdad? La número 9, la novena forma de liberación era levantar asolamientos. Y la número 10 era restaurar las ciudades. Y todo esto lo encontramos pues en este texto bíblico de esta profecía que llegó pues muchos años antes de que Jesucristo viniera. Entonces todo empezó con esta profecía, sí, y se empezó a dar cumplimiento en Jesús, ¿de acuerdo? Estaba profetizado y en Jesús se empezó a dar cumplimiento. Cuando él inició su ministerio, después de ser bautizado, que vino sobre él el Espíritu Santo, es que empezó a cumplirse todo esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hermanos, la base de la liberación, indudablemente, una vez más, tenemos que recalcarlo, es en Jesucristo, ¿de acuerdo? Y después de la cruz, nosotros lo pudimos entender que Jesucristo tomó toda esa autoridad, ¿de acuerdo? Es muy importante entender que yo puedo ahora, después de ser liberada o liberado, llevar esa misma liberación en el poderoso nombre de Jesucristo
dentro de nuestro ministerio. Sí, somos liberados para liberar. Que esto lleva un proceso, sí, muchas veces lo lleva, ¿no? Porque debemos entender que Jesucristo viene a establecer un orden divino en la tierra, ¿sí? Ese es parte de su ministerio, establecer un orden divino en la tierra. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. ¿Por qué? Porque había desorden, porque había pecado, porque había cosas que se habían levantado en contra de todos y era importante que Jesucristo viniera a establecer nuevamente, ¿de acuerdo? Y nosotros, por ende, a través de Cristo, lo podemos hacer también en su nombre, ¿de acuerdo? En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. También pasamos pues a otro subtema que es Jesús y la guerra espiritual, ¿de acuerdo? Permítanme tantito. Indudablemente el enemigo no está contento, ¿verdad? Y después de una liberación, pues bueno, siempre va a haber guerra, ¿verdad? Mateo 4:1 nos habla la palabra de Dios de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces podemos entender de manera resumida, hermanos, que nosotros después de ser liberados también seremos probados, así como lo fue Jesucristo en el desierto, ¿de acuerdo? Ahora vamos al libro de Colosenses, que también esto lo hablamos durante el tema. Colosenses capítulo 2, del 14 al 15, nos habla de que, bueno, Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Contra nosotros el enemigo había lanzado diversos decretos, hermanos, decretos de muerte, ¿sí? Decretos de escasez, decretos de enfermedad que también llevan a la muerte, decretos de opresión, por mencionar algunos de tantos decretos de los cuales Jesucristo nos libró, ¿sí? Fuimos libres, hermanos, porque el pago de su sangre nos dio a cada uno de nosotros esa libertad para así también nosotros dentro de nuestro ministerio poder liberar a otros hermanos, a otros hijos de Dios que están pasando por sufrimiento y por decretos de los cuales a nosotros el Señor Jesucristo ya nos libró, ¿de acuerdo? Podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 10, hermanos, versículo 38, que dice la palabra de Dios que haremos cosas mayores en su nombre. Entonces, aquí ya está dicho que eso lo podemos nosotros también hacer en su nombre. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento de toda liberación, hermanos. Cuando intentamos y oramos por alguien por liberación, mayores cosas haremos en su nombre, ¿de acuerdo? Para que esto sea posible, hermanos, para poder hacer cosas mayores en nombre de Jesucristo, hermanos, es bien importante lo que el apóstol ha recalcado durante todas estas clases, ¿sí? Que primero tenemos que ser liberados, ¿verdad? Por su sangre preciosa. ¿Por qué? Porque siendo libres tenemos acceso directo a Dios, ¿sí? Por lo tanto, si somos libres completamente, no podemos ser ya poseídos por el enemigo en ninguna de las áreas, ¿sí? Pero es muy importante, hermanos, para que esto sea de esa manera, que estemos sometidos completamente a Dios, sometidos en vivir una vida de obediencia y sobre todo una vida de santidad, hermanos, ¿de acuerdo? Eso nos lo dice la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Que debemos de vivir en obediencia, ¿de acuerdo? Vimos también que pues el fundamento de nuestra liberación lo obtenemos una vez que obtenemos salvación, ¿de acuerdo? La salvación pues es sinónimo de liberación. La liberación, pues bueno, debemos cuidar siempre nuestro cuerpo, cuidar nuestra santidad, ¿de acuerdo? Y para ser libre nuestra alma, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Eso se le llama renovación de nuestra mente, ¿sí? La sanidad de nuestra mente, las emociones, el sometimiento a la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Hacer siempre la voluntad del Señor y no la nuestra. Es importante, hermanos, entender y recalcar una vez más que somos libres por medio de Cristo. Al tener la liberación, hermanos, somos libres
de todo lo que en el pasado ya se había decretado, sí, ya lo vimos ahí, que fue cancelada toda acta, fue anulada, entonces somos libres de todo lo que en el pasado se había pactado, ¿de acuerdo? Pero si yo soy libre, debo de llegar a una profundidad en la revelación de lo que son los fundamentos de nuestra liberación. Y pues ahí vemos que el fundamento de nuestra liberación sigue siendo Jesucristo. ¿De acuerdo? No sé si se me pase otra cosa, apóstol. No, está bien, mi amada. Gracias. Le agradezco muchísimo, ¿verdad? Vamos a contestar después las preguntas. Vamos a continuar. Vamos a hacer las preguntas que están escritas en el manual y vamos a contestar estas preguntas primero. Vamos a pedirle a el pastor José Luis que nos ayude con las preguntas y las respuestas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el fundamento de la liberación? La victoria de Jesús en la cruz del Calvario es el fundamento de la liberación. Pregunta número 2. Explique en qué consiste el ministerio de liberación de Jesús. El ministerio de Jesús fue profetizado en el libro de Isaías, como lo podemos encontrar en Isaías capítulo 61, versículos 1 al 4, donde dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces, esta fue la palabra que se profetizó sobre el ministerio de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él y él fue ungido para poder ejercer este ministerio. Pregunta número 3. ¿Por qué hay guerra espiritual? La guerra espiritual comienza cuando nos es predicado el evangelio y reconocemos esta verdad. Jesucristo murió por mi maldad y resucitó para darme vida en abundancia. Una vez que obtenemos esta salvación, la lucha es constante contra el enemigo. Muchas veces escuchamos a alguien que nos dice, bueno, lo de la guerra espiritual no creo que vaya conmigo, pero tenemos que tener esto muy presente. En el momento en que nosotros reconocemos esta verdad, somos transferidos de las tinieblas a la luz y el enemigo no le va a importar que tú quieras o no estar en guerra espiritual. Aquí es donde comienza. Y por eso nosotros tenemos que entender las áreas en las cuales se lleva a cabo esta guerra espiritual. Pregunta número 4. ¿En qué consiste la liberación del alma? Recordemos que el alma se compone de pensamientos, sentimientos y voluntad. Por lo tanto, la liberación del alma tiene que ver con la renovación de la mente, es decir, los pensamientos, la sanidad de las emociones y el sometimiento de la voluntad. Gracias, gracias. Bien, entonces debemos de entender cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que entender que en el momento en que usted confiesa al Señor Jesús como su Señor único y suficiente Salvador, en ese momento su espíritu es liberado, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos el proceso, después de eso, ahí comienza lo que es la liberación del alma. ¿Por qué el alma no es liberada en el mismo instante? Porque el alma también tiene lo que se llama la voluntad y somos nosotros mismos los que no permitimos el ser liberados por completo. Significa que nosotros debemos de ir formando o cambiando nosotros mismos a través del nacer de nuevo. Nosotros mismos tenemos que renunciar a algunas cosas. Tal vez son algunas de las áreas que han venido como maldiciones ancestrales, cosas que nosotros a veces no sabemos.
Esto es un proceso. Por eso cuando al inicio aprendimos cuáles eran las 10 áreas de liberación, aprendimos sobre maldiciones ancestrales, maldiciones generacionales, aprendimos de mantos de luto, mantos de muerte, aprendimos de sanidad interior, todo lo que son las heridas de rechazo, heridas de abandono, heridas de traición. Aprendimos lo que era corazones abatidos y corazones fragmentados, cautiverio. Aprendimos lo que era cárcel. Y también aprendimos que hay diferentes formas de cómo el diablo ataca. Por ejemplo, como somos seres tripartitos, ¿verdad? Él ataca nuestro espíritu con posesión, nuestra alma con influencia y nuestro cuerpo con opresión. Pero cuando nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, ya no podemos ser poseídos. Así que es muy importante que nosotros entendamos que hay cosas que son vitales para que podamos ser completamente libres. Recuerde, como lo dice en el libro de Isaías, capítulo 61, en el versículo 1, dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo ha llegado a estar, vamos a decir que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el Espíritu Santo. Cuando se abrió los cielos, ahí en el Jordán, dice que el Espíritu Santo vino en forma corporal como de paloma y se posó sobre él. Entonces, cuando nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, somos sellados y ya el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Pero es muy importante porque el enemigo no tiene autoridad siempre y cuando nosotros mantengamos cerrados esos portillos que pueden abrir, ¿verdad? Para que el enemigo pueda atacarnos. Bien, vamos entonces a abrir un poquito los micrófonos para que podamos entender acerca de lo que es esto de la liberación. Si ha quedado alguna pregunta, por favor puede abrir su micrófono y puede preguntarnos acerca de esta área de liberación que tuvimos el día de hoy. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, apóstol. Buenas noches, dígame. Acaba de decir usted que cuando se recibe el bautizo ya no se puede ser poseído. Y si la persona se desvía del camino, esa es mi pregunta. Ok, la única forma en que puede ser poseída una persona es en el que haya ido y se haya metido en algo de tinieblas. Fue donde un brujo, fue donde o tocó algo de tinieblas, o sea, conscientemente que haya ido y haya tocado, por ejemplo, haya dejado, se ponga a jugar la ouija, haya ido a consultarle a una persona, querer hablar con los muertos, a un adivino. Es la única forma porque le abre le da una autorización al enemigo a actuar en tu vida. Mientras eso no suceda, el diablo no puede poseerte. ¿Ok? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ahora somos propiedad del Señor. Ahora, las otras dos formas de ataque, lo que es opresión y influencia, sí puede pasar, ¿verdad? Porque esto es una forma distinta. Él dice Hechos capítulo 10, 38, dice de que Jesús venía sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte física, con la parte del cuerpo, eso se llama opresión. La gente puede sentir cosas como, por ejemplo, dolores de cabeza, migraña, problemas como, por ejemplo, nerviosismo, ansiedad, miedo. Todas estas son algunas de las áreas en las que el diablo busca cómo atacar para poder mantener atada a la persona en el caso de los que son, digamos, por ejemplo, oprimidos, ¿verdad? O influenciados. ¿Cómo es la influencia? La influencia funciona de la siguiente manera. El diablo no puede leer tu mente. Voy a repetir, el diablo no puede leer tu mente, pero él tiene escrito todo lo que ha sido dicho de ti y sobre ti.
¿cómo funciona esto? Vamos a decir alguna palabra que usted dijo. Nosotros a eso le llamamos semillas ancestrales, palabras ancestrales. Tal vez lo que dijo su mamá, lo que dijo una profesora, acerca de que tal vez usted no es tan inteligente. Le dice, ¿sabes qué? Tú eres una burra, nunca vas a poder salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Toma esta palabra y la vuelve a poner en tu mente. Él no puede leer tu mente, pero puede poner un pensamiento en ti. Y lo pone de tal manera como que si estuviera siendo dicho por una persona, digamos, la persona que lo dijo, como vamos a decirlo en el tono de voz de esta persona. Entonces, cuando lo dice, en ese momento, él empieza a poner influencia en tu vida. Y aquí es donde él tiene lo que se llama la influencia. Él te pone ideas. Entonces, nosotros tenemos que reprenderlos al igual como cuando reprendemos un demonio, porque está poniendo ideas en nuestra mente. No permitir que estas ideas se queden ahí, porque cuando se quedan ahí, entonces es cuando él empieza a atacarnos, ¿verdad? Y él va poniendo ideas, va poniendo temor, hasta que te termina diciendo, ¿sabes qué? Quítate la vida, porque él vino para matar, para hurtar y para destruir. Así es que debemos de tener cuidado que no ponga ideas en nuestra mente. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Por favor, deme su nombre y de dónde se comunica con nosotros. Buenas noches, mi nombre es Carly, soy de Nicaragua. En la parte que se habló de la sanidad de las emociones, yo tengo una pregunta, que si se puede también, que muchas veces quería sanar las emociones, pero decía la persona que todo lo que sentí que le pasaba era porque era heredado por su papá. Entonces le pedían que dijera siempre que a un fruto del Espíritu que le diera dominio propio y que el Espíritu Santo iba a tomar control de las emociones de la persona. La pregunta es que si eso es así o hay otras maneras. Bueno, le voy a decir, mire, cuando una persona tiene un problema de atadura, necesita ser liberado. O sea, estoy hablando de una maldición ancestral. Cuando funciona lo que tú estás diciendo es cuando nosotros vamos a tratar con un problema de temperamento. O sea, yo voy a trabajar con el fruto del espíritu de dominio propio o de autodominio cuando soy una persona que exploto. O sea, yo voy a poner en orden mis emociones, pero cuando se entiende que es algo personal. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas, por ejemplo, que tienen un problema con el chisme. Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Le gusta andar platicando con el otro, no, nadie le puede contar nada porque sale corriendo donde la vecina a decirle, ¿verdad? Entonces, ahí necesita un dominio propio. Esto es algo que tiene que ver con su temperamento. Pero cuando va a tratarse de una maldición, tiene que ser liberado por un ministro. Ahora, ¿cómo funciona esto? Para los que han recibido liberación, nosotros le decimos que repita, o sea, la persona confiesa delante del Señor, por ejemplo, en el caso de la idolatría, en el caso del ocultismo, renuncia a todo pacto, ¿verdad? Renuncia a todo pacto que haya sido puesto sobre sí, pero es dirigido a través de un ministro. No lo puede hacer la persona ella sola. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser libre y liberarme a mí mismo si yo no he sido liberado. O sea, primero tengo que ser libre para poder hacer una liberación. Ahora, nuestra liberación, por eso que es muy importante que entendamos lo que son los fundamentos de lo que es Cristo. O sea, nosotros a partir de que Jesús, nuestro Señor, dio su vida en la cruz del Calvario, todo lo que son las potestades, los principados fueron vencidos. O sea, Él les puso dice, los expuso y fueron despojados. ¿Qué significa esto? Quiere decir que antes que Jesús diera su vida, ellos tenían la autoridad que Dios les había dado cuando aún eran ángeles.
Ellos fueran ángeles caídos y se vinieron, vamos a decirlo así, a trabajar con el enemigo en tinieblas, pero estas personas no habían podido, vamos a decir, no se les había quitado esta autoridad. Entonces, cuando nosotros vemos que Cristo viene y Él los expone en la cruz del Calvario, Él los despoja de esa autoridad. Entonces, ahora nosotros como ministros podemos decirle, te vas en el nombre de Jesús. Antes los profetas no podían hacer eso. Usted puede buscar en todo lo que era el antiguo pacto y usted no va a encontrar a ningún profeta que podía sacar un demonio. En el caso de David, por ejemplo, dice que él tocaba y el demonio dejaba de oprimir a Saúl, pero no era libre completamente, porque cuando David se iba, el demonio lo volvía a atacar. Entonces, es muy importante que tengamos estas diferencias, ¿verdad? Y en el caso de los sentimientos, como decía la hermana Carlita, si es una cuestión de atadura, les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona ha, digamos, tenido un problema como, por ejemplo, una ruptura sentimental, esto deja una herida. Se requiere de un ministro y en este caso no es liberación. A eso nosotros le llamamos sanidad interior. Entonces declaramos una palabra de sanidad interior. Es como una liberación porque va a ser libre de ese dolor, pero es a través de una palabra de sanidad interior. En el caso sí necesita que alguien la ministre, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el apóstol, puede ser su pastor. Si él tiene el entendimiento de la profundidad de lo que tiene que ver con esta liberación. Recuerde, las 10 áreas son maldiciones ancestrales, maldiciones generacionales, base bíblica, Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5, donde Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Corazones fragmentados, corazones abatidos, cautiverio, cárcel, manto de luto, manto de muerte y sanidad interior que tiene que ver con las heridas de rechazo, heridas de abandono, heridas de traición y lo que tiene que ver con posesión, influencia y opresión, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a otra preguntita. Espero que con esto le haya quedado claro, mi amada profeta, ¿verdad? Bien, vamos en... ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien, vamos a pasar a otra pregunta. Buenas noches, papá. Le habla la profeta Jennifer San desde Bogotá, Colombia. Bienvenida, mi amada profeta. Qué gusto poder saludarla. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Bien. Bendiciones para todo, papá querido. Amén. Papá, primero voy a comenzar con un pequeño testimonio y luego voy con la pregunta. Bueno, antes de yo venirme para Colombia, estuve durante muchísimo tiempo afligida de salud. Esto es retomando lo que usted estaba diciendo con respecto a que el enemigo coloca pensamientos en nuestra cabeza, ¿verdad? Así es. Por supuesto, esta afección me tenía sumamente agotada. De verdad que fue pero muy traumática esta enfermedad. Y lo último que hizo el enemigo era que él colocaba pensamientos en mi cabeza. Me decía, mátate porque tú no le interesas a nadie. Bébete eso que está allí. Pruébalo, mira que se ve bonito y de repente sabe mejor. Pero con las pocas fuerzas que yo tenía, mi Padre Celestial, por supuesto, estaba fortalecido. Y de verdad que me costaba mucho porque fue un ataque muy fuerte, ¿verdad? Esto, como le dije, había debilitado mucho mi cuerpo. Y ciertamente sí, el enemigo me atacó con esos pensamientos suicidas. Es por ello que cuando alguno de las personas que atiendo, mis hijos espirituales, que me dicen que tienen alguna enfermedad o están agotados, yo les recomiendo mucho que descansen. ¿Por qué? Porque el enemigo viene primero a debilitar nuestro cuerpo con una enfermedad, ¿verdad? Para entonces, de alguna manera, tomar el control
de nuestros pensamientos y llevarnos a cometer una acción que por supuesto es contraria a lo que nosotros somos. ¿Estoy equivocada o es así, papá? Gracias. Bueno, hay dos partes ahí, ¿verdad? Recuerda que una cosa es la influencia. Él no tiene que agotarte para poner los pensamientos. Lo que tenemos que tener nosotros es el discernimiento de espíritu para poder reprender todo pensamiento que no sea adecuado con un hijo de Dios. En el caso de la opresión, sí, él va a irte debilitando en el cuerpo, pero quiero que entiendas que aquí son dos ataques distintos. Una cosa es el ataque a través de las enfermedades. Ahora, ¿cómo funciona esto? O sea, se lo voy a poner de esta manera. Quiero que entiendan que todo problema físico, toda enfermedad tiene una connotación espiritual, con excepción, mira bien, con excepción de los que vienen por virus o contagio. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero la mayor parte de las enfermedades vienen por una connotación espiritual. O sea, muchas personas, por ejemplo, el 85% de las mujeres que han sido violadas desarrollan un problema de cáncer, ¿verdad? En su mayoría. Y la causa es porque las personas están, digamos, pensando en una cuestión de suciedad en su cuerpo que fue dañada, vamos a decirlo como un oprobio, como una suciedad en su vida. Y esto debido a que ella misma no se ha perdonado, porque en muchos casos la mujer cree que es su culpa, ¿verdad? Entonces esto se desarrolla. Entonces viene una persona y viene y le dice, ¿sabes qué? Voy a orar por ti, y ora por sanidad. La persona se sana, pero después de 3, 4, 6 meses vuelve otra vez a sentir ese mismo problema. ¿Por qué? Porque la raíz no ha sido sanada. Entonces, cuando la gente tiene problemas, vamos a poner un ejemplo, la migraña. La migraña es opresión, pura y sencilla, mis amados. Es el enemigo queriendo poner opresión sobre tu vida. Cuando tiene problemas, por ejemplo, como la artritis, el reuma, esto viene normalmente por falta de perdón. Cuando las personas no han tenido falta de perdón, y normalmente tiene que ver, está muy relacionado con problemas de esposos o de padres, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener este cuidado. La mayor parte de los problemas físicos que el enemigo está atacando es porque hay una raíz espiritual. Los problemas de asma, ansiedad y esto es porque hay una parte de culpabilidad. Se siente mal, se siente culpable, y esto es opresión. Quiero que entendamos, mis amados, que esto es muy importante, que debemos de saber. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres tripartitos, pero el diablo ataca desde el lado del cuerpo, ¿ok? Él siempre ataca por el lado del cuerpo, y por medio del cuerpo ataca hasta el alma y quiere llegar hasta lo más profundo, que es el espíritu. Dios, por otro lado, viene a través del espíritu, ¿verdad? A través del espíritu nosotros llegamos a tener el Espíritu Santo y somos gobernados a través del Espíritu Santo. Así que es muy importante esto, todo lo que tiene que ver con ansiedad, con miedos. Esto es una situación que el enemigo está oprimiendo, y eso es porque en alguna área de tu vida todavía no ha habido una completa liberación. Ahora, quiero mencionar esto porque me pareció ver ahí algún comentario. ¿Cómo yo sé que ya soy libre completamente? Bueno, es muy extenso. Apóstol. Perdón. ¿Aló? Sí, mi apóstol. Yo fui el que pregunté, mi apóstol. Mi nombre es Antonio. Yo sé. ¿Me permite por lo menos un momento? Espérame. Entonces, quiero... Pablo, me disculpe, pues que me está preguntando. Sí, no, yo vi la pregunta. Quería contestarla. El proceso de liberación del alma es algo que nos va a durar el tiempo que estemos aquí, mis amados. O sea, este es un proceso que nosotros vamos a tener que irnos metiendo y vamos a ir expulgando y vamos a ir sacando cosas.
El espíritu, nuestro espíritu es liberado de inmediato. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor en nuestras vidas, somos libres inmediatamente. Nuestro espíritu es liberado, pero el alma no. Ahora, el alma es como que tuviéramos un hotel, vamos a decir, muy grande con muchos cuartitos. Y nosotros vamos a ir dejando ciertas cosas y permitiendo que la luz se vaya encendiendo. ¿Por qué no podemos ser libres completamente? Por nuestra voluntad. Porque nosotros no cedemos por nuestro orgullo. Le voy a poner un ejemplo, miren. La mayor parte de gente a veces tiene un don y no lo quiere usar. ¿Y sabe por qué no lo quiere usar? Por orgullo, porque tiene miedo. ¿Y qué tal si no lo hago bien? O sea, ¿qué tal si la gente no se sana? Bueno, eso ya no es cuestión suya. Eso es cosa del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que entendamos que nosotros no nos queremos ver mal ante otros. Entonces, muchas veces nos cuesta abrirnos, no queremos decir, no queremos confesar un pecado, y es por esta misma razón que no podemos avanzar. Ahora, somos liberados. Vamos a decir que fue liberado completamente de todo, pero todavía está en un cuerpo humano. Entonces, vuelve a cometer algún error y queda atado. ¿Cómo queda atado? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Alguien en mi trabajo me dijo algo, me hirió. Si yo no he matado el yo interno, yo me voy a sentir mal. O sea, voy a tener esa situación donde me voy a estar sintiendo mal, porque no tengo dominio propio. Cuando nosotros hemos matado al yo, no me voy a ofender por lo que diga nadie, porque yo trabajo para el Rey de Reyes. Yo hago lo que el Señor me dice. Por ejemplo, a Isaías le dijo que iba a caminar desnudo, iba a andar enseñando las nalgas. Eso fue una petición de Dios a un profeta. Fue un acto profético. Pero yo con mi orgullo, uy, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Y cómo voy a salir ahí nalgas peladas? ¿Ve? Porque no he muerto al yo. Entonces, quiero que entendamos que el proceso del alma va a depender de cuánto nosotros lo hagamos. Ahora, ¿cómo funciona para que seamos libres? Primero, lo que tiene que ver con el espíritu, somos libres cuando nosotros cedemos a que y confesamos que el Señor Jesucristo es nuestro Rey. Nuestra alma es cuando nosotros cedemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Cuando nosotros la cedemos al Señor, lo amarramos y lo entregamos al Señor. Dice la Escritura, cuando llevamos cautivo todo sentimiento a nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces, esto es un proceso que no es fácil. Mis amados, nosotros vamos a pasar un proceso donde tenemos que ir escudriñando para poder meternos y ahondar en lo que tiene que ver con la liberación. Ahorita apenas estamos tocando, vamos a decir, la superficie, y usted va a continuar constantemente. Así que el día que usted dice, no, yo ya soy libre, ya el Señor me hizo libre, ese día cierra su alma, cierra su corazón para no recibir liberación. Pero cuando usted dice, Señor, yo estoy dispuesto, porque yo soy un barro en tus manos, hazme como tú quieres. Y Él va a comenzar a transformarte. Él va a comenzar a hacer cosas en tu vida. La hermana Mari mencionaba que ella fue libre y cosas cambiaron, cosas de las que tal vez ella no entendía. Ella ahora empezó a tener más valor, empezó a hacer cosas más diferentes. ¿Pero por qué? Porque fue libre y su alma fue libre. Ahora ella es una hija de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mantenerse en santidad para que esa libertad sea permanente. Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, tenemos que tener una lucha constante, ¿verdad? Para podernos mantener en santidad. Bien, voy a ir en orden. Hermano José Ramírez, usted levantó la mano. ¿Cuál era su pregunta? Sí, mi amado apóstol, buenas noches. Un poco afónico, pero aquí estamos de pie, para la honra y gloria del Padre. Usted mencionaba por ahí, hablaba de los dos lenguajes de la luz y las tinieblas.
pero mencionaba que a veces el ambiente se encuentra muy contaminado. ¿Cómo podemos nosotros liberar ese ambiente cuando se encuentra contaminado? Muy bien, excelente pregunta, mi amado. Mira, les voy a dar una sugerencia. Limiten su tiempo con lo que es la televisión, las noticias en especial. Las noticias traen mucha basura y el enemigo es el que controla toda esa basura y quiere ponerte con miedo. Han estado hablando en las redes sociales, pues les voy a poner solo un ejemplo, pues, les voy a poner solo un ejemplo. Han hablado mucho en las redes sociales que si te dejas poner la vacuna, viene con el sello de la bestia y un montón de basura que es mentira, mis amados. Te voy a decir un texto bíblico que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que los únicos que van a tener el sello de la bestia son aquellos que se postran, que nunca fueron inscritos en el libro de la vida. Entonces, si tú eres un hijo de Dios que tiene el bautismo en el Espíritu Santo, ¿por qué voy a tener miedo de tener el sello de la bestia? La bestia a mí no me va a poder tocar porque he sido sellado con el Espíritu Santo. Quiero que entendamos, eso va a traer mucha basura a tu vida. Entonces, evítense mucho la televisión porque lo que le llaman películas románticas no es más que pornografía. Lo que le llaman esas películas emocionantes de suspenso no son más que cosas de miedo, ¿verdad? De ocultismo. Lo que tiene que ver con noticias, cosas sangrientas. Ahora la gente habla muchas vulgaridades, las redes sociales. Yo te voy a decir, si tú te das a respetar en tu trabajo, en tu escuela, donde tú estás, si la gente sabe que eres cristiano, no te van a andar contando cosas de pornografía ni nada de eso. Si nosotros predicamos con nuestro testimonio, pero si tú tienes miedo a decir que eres cristiano, porque quieres saber qué vayan a decir, entonces vas a estar en contaminación completa. Pero lo que debemos de tener cuidado más que todo es con el lenguaje. ¿Por qué? Porque a veces se hace fácil decir una mentirita. Y dice, no, hermano, si es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca. Hijo del diablo es que te estás convirtiendo con una mentirita piadosa. Entonces, no hay términos medios, no hay una mentirita rosadita. O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener claro que lo que sale de nuestra boca, ahí es donde usted va a decidir, o soy ciudadano del cielo, tengo ciudadanía celestial, o soy ciudadano de este mundo, tengo ciudadanía terrenal. Usted tiene que tener esa decisión. Y yo antes, primero, soy ministro de Dios porque fui llamado por un Cristo vivo, antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces, mi santidad debe estar primero. Yo debo de mantenerme firme para poder hacer las cosas tal cual el Señor me las pide. Y ahí voy a mantenerme en santidad. Ahora, todos nos contaminamos cuando vamos y escuchamos las palabras en el mundo, pero yo vengo y le entrego al final del día, y cuando yo me postro delante del Señor y le adoro y me santifico delante de Él, me vuelvo a purificar. Entonces, cada día que nos contaminamos, mis amados, tenemos que purificarnos. Entregue al final del día. Yo les he enseñado a los muchachos a que ellos deben de entregar todos los días todo lo que han hecho, todo lo que han percibido en su vida, lo deben de entregar diariamente, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar la siguiente pregunta a Antonio, por favor. Vi que había levantado la mano. Aló, Antonio, sí, dígame. Sí, ya. ¿Cuál es su pregunta, mi amado? ¿Dónde nos llama? Apóstol, la pregunta era, mi nombre es Antonio, de acá de Colombia. Ok. Mi apóstol, la pregunta era sobre lo que usted estaba respondiendo en el bloque anterior, de cómo saber cuando somos libres completamente, ya que he sentido muchas veces ansiedad, de pronto oportunidades de orar por cualquier persona. La persona ha dado testimonio de que recibió la sanidad o recibió el objetivo que estaba, o mejor dicho, la petición que estaba clamando
o la oración. Pero muchas veces pasa que a mí me llega a las 2, 3 horas y me da una ansiedad, como unos temores, unos miedos, hasta muchas veces como que si alguien me estuviese observando, no sé por qué ocurre eso. Bueno, mi amado, te voy a decir, mira, una cosa es que nosotros seamos libres completamente, ¿verdad? Porque cuando tú me dices libre completamente es una palabra muy extensa que yo creo que eso lo vamos a lograr cuando venga Cristo, ¿verdad? Entonces, yo te voy a decir, mira, nosotros tenemos en nuestra vida raíces de iniquidad. ¿Cuáles son las 5 raíces más comunes de iniquidad? Ocultismo, idolatría, pecados sexuales, rebeldía, rebelión, y violencia y derramamiento de sangre. Esos son los 5 raíces más profundas. Ahora, quiero que entiendas que puede ser que tú estés bien, puedas tratar de mantenerte en santidad, pero si no han hecho una liberación profunda, vamos a decir una liberación ancestral, puede ser que hayas tenido, por ejemplo, una maldición. Te voy a poner un ejemplo en el caso de la idolatría. Cuando los padres les ponen a los hijos nombres por un santo, ellos tal vez le pidieron a un santo y bueno, ellos recibieron de alguna manera algo y entonces le hacen como una manda y le ponen el nombre al hijo. Esa es una maldición ancestral que viene por idolatría. Entonces, si tú no has renunciado, entonces muchas de esas cosas pueden todavía tener ataduras y eso te permite que el enemigo pueda estar ministrando tu vida. Otra cosa que ministra mucho el miedo es cuando hay corazones fragmentados. ¿Por qué se fragmentan los corazones? Por miedo. A veces los papás hacen cosas como le dicen al niño, si no te comes la sopa, vendrá el cuco y te comerá. O a veces un accidente puede causar, digamos, un trauma y esto te deja marcado en tu corazón. Ahora, ¿qué es lo que hace el diablo? Ese pedacito, ese fragmento de corazón, lo está ministrando de vez en vez. Ahora, eso no impide de que tú puedas ministrar a otro, pero sí te recomiendo que limpies porque puede ser que tu ministración o la palabra que estés dando pueda estar saliendo contaminada. ¿Por qué? Porque está pasando a través de tu corazón y este temor está afectando. Es más, puedes contaminar a la persona con ese miedo. Entonces, debes de ser libre. Yo te sugiero de que preguntes sobre la parte de liberación. Nosotros lo que hacemos es que te mandamos unos videos que tienen que ver con raíces de iniquidad, con espíritus de rechazo. Son como 4 videos que nosotros te pasamos y después de eso hacemos una oración y hacemos una liberación completa, ¿verdad? O sea, tratamos todas las áreas que puedan estar contaminadas. Entonces, menciónalo en tu próxima reunión conmigo y yo te puedo mandar esos videos para que puedas ser libre y así tú puedas ser completamente libre, ¿verdad, mi amado? Muy bien. Claro que sí, mi esposa. Bueno, para servirle, mi amado. Tengo aquí a Roxana levantando su manito, ¿verdad? Dígame, mi amada, ¿desde dónde nos llama? Por favor, preséntese con todos. Hola, apóstol. Buenas noches, hermanos. Soy de Rosario, Argentina. Y bueno, no pude asistir a la reunión porque, bueno, tenemos servicio nosotros los miércoles y terminamos recién. Y bueno, lo que le quería decir era si me pasaba los códigos porque no sé. Bueno, mi amada, le voy a decir. Le voy a explicar, perdón. espéreme. Explicar. Los códigos no se deben de regalar. Ok, ¿qué es lo que usted va a hacer si llegó tarde? Pida el video. El video va a estar listo esta noche. Sí, eso le iba a pedir. Ok, pida el video y ahí va a ver el código. No ande preguntando. Y les voy a pedir, por favor, a todos los demás, no anden regalando los códigos. No está bien. Eso no está bien. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios y actuar en justicia. Si llegó, pida el video, vea ¿cómo se llama? El video, ahí lo va a tener. Y cuando usted lo tenga, solo asegúrese de mandar el video completamente, que nosotros le vamos a mandar ese manual. Oigan.
Amén. Le quería hacer una pregunta, un pedido a Pregunte, mi amada, la profeta pregunte. Mari González. Sí. Sí, bueno, como ella hablaba que el Señor le había revelado que orara por la transfusión de sangre y eso, y bueno, para que orara por mí, porque yo recibí una transfusión de sangre, y bueno, que me ponga en oración por eso. Ok, hermana Mari, la hermana se llama Roxana Cabana, ¿así es? Cabana, sí. Es la hermana Roxana Cabana. Y bueno, y ya tengo problema en la sangre que, bueno, tengo que estar tomando hierro todo el tiempo y ya yo no lo tomo desde febrero. Dejé de tomarlo y, bueno, estoy así, sigo bien, porque yo creo que el Señor me tiene bien, pero hay momentos que es como que me agarra ese agotamiento que no puedo caminar ni media cuadra. Le entiendo, mi amada. Le doy un consejo. No se pierda la reunión de mañana. No llegue tarde. No. Mañana no tengo nada que hacer, apóstol. Mañana el Señor va a desatar cosas muy maravillosas. Prepárense porque vienen tiempos en que vamos a entrar en una nueva temporada. El Señor está desatando cosas maravillosas. Yo les decía la semana pasada, sométanse en ayuno para que cuando lleguemos a la noche puedan recibir esa palabra que el Señor va a traer, que se va a desatar algo sobrenatural sobre sus vidas. Así es que, mi amada, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, sanidad divina en tu vida, sanidad divina en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que toda partícula en tu sangre, todo lo que tiene que ver con tu sangre, todo lo que tiene que ver con la parte de tus huesos, que es donde se produce la sangre, yo declaro sanidad divina en el nombre de Jesús. En tu médula, yo declaro sanidad divina en el nombre poderoso de Jesús, porque la sangre del resucitado está entrando en ti para que puedas tener sanidad completa en el nombre poderoso de Jesús y te cubre con la sangre preciosa del para que cambie tu ADN en un ADN espiritual, para que puedas recibir de la sangre de Cristo, que es la mejor que existe en todo el universo, y que todo en tu cuerpo empieza a funcionar en las óptimas condiciones para que tu cuerpo sea entrado bajo el orden divino en el nombre poderoso de Jesús. Y así se ha hecho por el poder de la palabra. Gracias, mi amada. Muy Gracias, bien. Mi amada hermana Mari, por favor, me estaba levantando la manita. Así es, apóstol. Bueno, mi hermana Roxana, nada más para comentarle que el Señor tiene 4 días poniéndome a orar por alguien referente a la sangre. Ahora usted da testimonio, no sé cuál sea su tipo de sangre, Dios me hablaba de sangre O positivo, no sé si sea la suya. Sin embargo... O negativo. Sí, era algo complicado, pero bueno, Dios me hablaba de eso y tengo ya 4 días orando por esa persona que yo sabía que el Señor la iba a traer y bueno, gloria a Dios porque sanidad está ya en usted operando. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Una preguntita más antes de terminar. Una última preguntita. Sí, hermana Dexy. Dexy, así es. Abra su micrófono, mi amada. Ahí, ok. Sí. Amén. Dios me lo bendiga, apóstol. Bendiciones. Le quiero comentar algo que viví, pues, como quien dice, con respecto, y me llama mucho la atención, de lo que es un cristiano poseído. ¿Okay? Para que usted me dé su opinión. En la congregación hay una... Amada, espérame. Un cristiano poseído no existe. O sea, o es hijo de Dios o es hijo del diablo. O sea, quiero decirle que la única forma en que una persona puede ser poseída es que no haya nacido de nuevo. O sea, que no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, para que una persona pueda ser un cristiano, pueda ser nacido de nuevo, tiene que haber nacido del agua y del Espíritu. Juan capítulo 3.
Ahora, si una persona ha nacido del Espíritu, no puede ser poseída, a menos que se haya ido a meter a una persona con ocultismo, o sea, un hechicero, y en ese momento deja de ser un cristiano, porque eso es algo que Dios aborrece. ¿Sí me explico? Amén. Sí, yo le entiendo claro lo que me está queriendo decir. Amén. Sí, amén. Bueno, este señor, pues, para abreviarle la cuestión, este señor es esposo de una hermanita en Cristo, pero ellos dos se congregaban en una congregación llamada El Shaddai, cerca de mi casa. La cuestión es que la hermana se va a congregar con nosotros en Conquistadores del Alma para Jesucristo y el señor continúa ahí en El Shaddai. Hace alrededor como 5 meses, 6 meses por allí, antes de yo venir para acá, para Ecuador, me llaman mis pastores para que los acompañe porque el esposo de esta hermana estaba endemoniado. Cuando nosotros llegamos a la casa de él, el hombre sí estaba mal, se le transformaba la voz y todo lo demás. Mis pastores comienzan a orar, pues. Cuando yo estoy orando detrás de él, el Señor me indica que le ponga las manos en los ojos. Yo le comento a mi pastora y ella me dice, bueno, entra tú a orar por él. Y yo paso. Cuando yo me le paro en el frente, él pega un grito diciendo que él era homosexual con una voz transformada y que él era Jezabel. Yo empiezo a orarlo, le impongo las manos en la cabeza y cuando el Señor me indica que le toque los ojos, yo le pongo las manos en los ojos y empiezo a echar fuera el espíritu hexabélico, todo lo que él estaba manifestando. El Señor queda como desmayado. Estuvo un lapso de minutos así, hasta que él vuelve y está tranquilo, está normal y todo lo demás. Luego que llega el día que a él le corresponde asistir a su congregación, porque la pastora, ella es pastora sola, pero ella cuando se para en el púlpito, ella aclara que no es pastora, que ella está esperando a que venga alguien a la congregación, a hacerse cargo de la congregación, porque ella no es pastora. O sea, es algo que yo no puedo entender, pero bueno. Entonces, ella se pone brava con su discípulo, porque no se tenía que haber dejado ministrar de nadie, ¿verdad? Y ella lo agarra y le impone las manos a este varón, y le dice eso y empieza a orarlo y el varón vuelve a recaer. Entiendo. Hace varias semanas, estando yo aquí en Ecuador, me llama la esposa y me dice, hermana, tuve que agarrar a mi esposo por miedo a mis hijos y llevárselo a su mamá para que su mamá lidie con él, porque mis hijos, como tiene 2 hijos pequeños, se asustan al ver a su papá en el estado en que se pone. Yo le digo, pero ¿qué pasó si él había quedado bien? Y ella es cuando me cuenta que cuando él fue el día domingo al servicio y le cuenta a la pastora se puso mal, que porque él se había dejado ministrar de otros pastores que no fueran ella, que tal y que cual, y ella se puso a ministrarlo y resulta ser que el Señor retrocede. O sea, explíqueme, o sea, si me puede entender lo que le quiero decir. Sí, yo sé lo que me quiere decir, mi amada, pero vamos a ir despacio. Mira, para comenzar, esa no es pastora, ¿ok? Y tampoco es cristiana, ¿ok? Quiero que me entiendas, tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Por eso, uno de los dones más importantes es el don de discernimiento de espíritu. Ahora, te voy a dar un consejo y espero que me entiendas porque lo voy a hacer con mucho cuidado. Porque tú dijiste que Dios dijo que le pusiera las manos y eso no es así. Cuando tú vas a hacer una liberación, no puedes tocar a la persona. No debes tocarlo. Porque cuando nosotros tocamos, transmitimos, pero también recibimos. Ahí sí puedes quedar endemoniada. Si no estás bien espiritualmente, puedes quedar endemoniada. O sea, me explico, porque eso es bien peligroso. No debes de tocar a la persona. Tú dime dónde dice la Biblia que Jesucristo tocó a un endemoniado. Nunca. Él solo les ordenó,
te ordeno en el nombre de Jesús, le tienes que decir, sales fuera. O sea, otra cosa, el espíritu de Jezabel no es un demonio, es un sistema. No sé si me explico lo que te quiero decir. Mira, vamos a decir que cuando hablamos de las tinieblas, estamos hablando de la policía. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Y yo te diga, bueno, hay un departamento dentro de las policías que se llaman los de tránsito. Así es Jezabel, o sea, no es un demonio. Entonces, yo quiero que me entiendas que ahí estaban jugando contigo. El demonio está jugando contigo. O sea, si te está diciendo eso, no es así. Nosotros vemos que es un espíritu, un movimiento. El espíritu de Jezabel se mueve para callar la voz profética. Entonces, lo que quiero que entiendas es que si él quedó libre, cuando tú lo hiciste, yo creo que puede haber quedado libre, pero cuando la otra mujer lo ministró, volvió a quedar endemoniado. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces no sabemos quién nos está poniendo manos. Yo les voy a decir una cosa. Yo les digo, tengan mucho cuidado. Si usted no conoce, mira, hay mucha gente que de repente llega a un pastor o un profeta, cualquier gente o cualquier otro lado, y viene de los Estados Unidos o viene de otro país, ay, salen corriendo y le meten la cabeza para que los ministre. No saben ni quién es. Tengan cuidado. Usted no se puede dejar ministrar de cualquier persona. Usted tiene que tener mucho cuidado. Yo no me dejo tocar de nadie, no me importa que sea el más famoso del mundo. Tiene que ser una persona que yo conozca, un padre ministerial, un padre espiritual, que yo lo conozca por años, porque le voy a decir una cosa, mi vida es muy importante, yo no se las pongo en manos de nadie, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado. Mucha gente va a una congregación, se deja ministrar, no sabe ni quién estaba de visita. Y dice, no, es que el Señor me está hablando, venga para acá, le voy a poner manos. Yo le digo, gracias, mi amado, gracias, no se preocupe por mí. Si usted vino a ministrar, ministre a los de la casa, ¿verdad? No, es que yo, ¿por cuál es la necedad conmigo? Entonces, yo tengo que cuidarme y yo te voy a dar ese consejo. No toques a nadie que esté endemoniado, por favor. Lo que tienes que hablar en el nombre de Jesús. Con ponerle las manos no hace nada. La imposición de manos sirve para otra cosa. Ve a la página de la escuela, ¿verdad? De nuestra escuela, ¿verdad? Se llama Escuela Apostólica y Profética Montesión en Facebook. Hay una enseñanza que se llama imposición de manos. Vas a ver una mano con fuego. Y ahí lo explico bien. Ahí explico por qué no debes imponer mano. Ahora, impones mano cuando vas a traer sanidad. Digamos, por ejemplo, una persona que tenga reuma o cosas así. Eso es otra cosa. Pero para sacar un endemoniado, no. Tú lo haces por el poder de la palabra, porque quien lo hace es el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Acuérdate lo que acabamos de aprender. La base fundamental de la liberación es Cristo. Él fue el que lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, en el nombre de Jesús es que nosotros les ordenamos. Les ordenamos. Nada de que lo vas a tocar ni lo vas a ir a sacar. Les ordenamos que salga en el nombre de Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, que entiendas, no me digas, lo que quiero decirte es esto, no me digas que un cristiano está poseído, estás hablando mal, porque un cristiano no puede estar poseído. ¿Okay? Bueno, es que ahí puedo entender lo de abrirle puertas al enemigo, porque cuando yo le comunico a la pastora lo que me llega a mí, de ponerle las manos en los ojos, que orara por sus ojos, la pastora le pregunta a la esposa que qué pasaba con él, o sea, que si ella sabía qué veía él, y la esposa le dijo que él tenía semanas viendo películas pornográficas después que ella se quedaba dormida. Él ya había dejado, a raíz del problema que se le estaba presentando, había dejado de dormir, y cuando ella se quedaba dormida y se quedaban los niños dormidos, él se ponía a ver televisión y se ponía a ver cosas pornográficas, ¿verdad? Y así no dormía en toda la noche viendo esas cosas. Entonces la pastora dijo, bueno, ahí es donde está el problema. Él le abrió una puerta al enemigo, ¿verdad? Viendo ese tipo de Claro, pero eso es un espíritu de lascivia. Con taparle los ojos no vas a hacer nada. Tenés que sacar un espíritu de lascivia, que eso es muy distinto. O sea,
Mi amada, lo que quiero decirte es que es necesario que recibas formación. Hay muchas cosas ahí, o sea, ni el que está viendo pornografía, ni el otro que la vuelve a poner, a dejarlo todo como endemoniado, pueden ser cristianos, ninguno de los dos, ¿me entiendes? Entonces, mi niña, lo que te voy a sugerir es no te acerques por ahí, ¿verdad? Y acuérdate, para poder nosotros tener hacer este trabajo, debemos de aprender cómo ministrar y debemos de tener mucho, ¿ok? Muy bien, mi amada. Gracias por compartir. Muy bien. Gracias a usted. Buenas noches, pastor. Una pregunta. Dígame. Yo participé en una liberación con mis pastores y bueno, nosotros, él fue el que oró, ¿verdad? De último me dijo a mí, ore por la muchacha. O sea, ya como una oración de cobertura. Pero solo a mí se me ocurre, ahora que se está hablando de poner manos, solo a mí se me ocurre porque todavía ya no había sido libre. Porque después al día siguiente volvió a caer y volvió a retomar. Entonces, de hecho, que ese día dijo que se iba a llevar uno de nosotros y no sé qué, y él le dijo que no podía. Y todo eso ahora se manifestó el enemigo, se manifestó. Entonces, ese día y a mí se me ocurre poner mano para orar por ella, por cobertura y declarar palabra y todo. Y después de que ellos se fueron, igual ellos bueno, recibieron a Cristo, igual fueron nada más como como para que le hicieran liberación, como sabe que ahí en una iglesia hacen liberación cuando una persona está como poseída, porque la muchacha estaba poseída, empezó a hablar como el enemigo y toda la cosa, ¿verdad? Entonces yo mi pregunta es que yo puse mano, después de eso yo sentí una pesadez y se me revolvió el estómago, me fui al baño a vomitar y a vomitar. Y después digo, yo no entendí por qué me pasó eso, o sea, se me transmitió las cosas o no sé, por qué vomité. Mi amada, es por eso, porque andas poniendo manos. O sea, mis amados, por eso estamos haciendo este tipo de escuela. Esta escuela es una escuela de liberación. Quiero que vean la primera enseñanza que tuvimos acerca de eso. Es muy importante, nosotros debemos de entender que es muy importante de que tengamos cuidado. Esa enseñanza de la imposición de manos, si usted la desea, yo se las puedo mandar. Está o la puede buscar también ahí en la escuela, ¿verdad? En la página de la escuela del ministerio, perdón, no la del ministerio, la de la escuela. Ahí está, es una enseñanza muy sencilla, pero que le enseña paso a paso cuáles son cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Ahora, si nosotros imponemos mano es para cuando el bautismo en el Espíritu Santo, cuando vamos a orar por ungir a un ministro, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a orar por sanidad, cuando nosotros oramos por bendición para una persona. Esas son las áreas en las que ponemos mano, pero de lo contrario no. De lo contrario, usted ora y usted simplemente deje la palabra. La palabra tiene poder. Repita conmigo, la palabra tiene poder. No necesitan darle poniendo manos, así que tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Gracias, mi amada hermana Jennifer. ¿Tiene un último comentario? Sí, papá, apoyando lo que usted dice, ¿verdad? Y ciertamente dándole gracias a Dios por su vida, ya que su mayor interés es que seamos formados como ministros para realizar la obra y la asignación que nos ha dado el Padre. Nosotros debemos primeramente cuidar el don que está en nosotros. Más que el don o la capacidad de hacer, el Espíritu Santo que ha hecho vida dentro de nosotros. Debemos cuidarlo, porque hay actitudes, hay acciones, que ya lo sabemos, como lo dice la palabra, que pueden contristar a nuestro divino Espíritu Santo. Muchas veces confundimos con que somos hijos de Dios y que tenemos que ser buenos, que tenemos que entender, con ser humanistas. Y nos vamos detrás de las personas creyendo que les estamos haciendo un bien. Y no es así. Porque muchas veces, por querer salvar a uno, podemos llevar a la muerte a miles de personas.
Nosotros nos estamos formando como ministros precisamente para llevar esta verdad hasta lo último de la tierra. Estamos haciendo un esfuerzo para que ciertamente, como dice la Escritura, se acelere la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, las tinieblas se van a levantar en contra de nosotros y debemos pedirle al Señor discernimiento de espíritu para no caer en las trampas del enemigo y para no estar precisamente siendo humanistas, dejándonos llevar por las emociones, por el alma, de querer salvar a todo el mundo, cuando el enemigo tiene puertas abiertas en muchas personas, solamente buscando que nosotros caigamos, como decimos en mi pueblo, como conejitos en la trampa. Eso es lo que quería compartir. De verdad que los bendigo. Le doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, porque lo que estamos haciendo está marcando una nueva era, ya que el Padre ha levantado hombres y mujeres, así como nuestro papá apóstol, para formarnos, muchas veces a costa de su propia vida, porque ministrar a una persona no es solamente orar por ellos, es dar parte de su espíritu. Y muchas veces, sé por experiencia propia, que una vez que ministramos, aunque sea una persona, a veces no nos podemos levantar de la cama. Como será el apóstol que le toca ministrar a veces hasta 10, 15, 20 personas diarias. Lo bendigo grandemente, papá, y lo amo muchísimo. Le doy gracias a Dios por su vida. Gracias, mi amada. Gracias por esa intervención. Muy acertado, mis amados. Cuiden su santidad. Cuiden ese regalo que les ha dado el Señor. Los dones no son para andarlos usando en cualquier lado. No es para andarse exponiendo. Y yo les voy a decir, mis amados, mire, hay gente que le encanta andarse metiendo en esos problemas y ahí vienen todos revolcados después, ¿verdad? Pero quiero decirles que sí tenemos que ayudar a las personas, pero tenemos que hacerlo de la manera apropiada. Ahora, yo les voy a decir, mira, hay gente que anda metida en muchos grupos en Facebook o en otros lugares y dejan que cualquiera los ministre, aún por teléfono. Mire, si nosotros podemos liberar a una persona por medio del WhatsApp, ¿verdad? Por ejemplo, la hermana Mari está en México, la hermana Jennifer está en Colombia y a las dos las hemos podido ministrar a través del teléfono. Pero también un brujo, una adivina puede estarte ministrando tinieblas si tú te expones y no sabes con quién estás. Así que yo les voy a decir, tenga cuidado qué es lo que está oyendo, qué es lo que está viendo y busque para que pueda tener una mejor relación a través del Espíritu Santo. Fortalezcanse a través de la adoración y de la intercesión para que su cuerpo se mantenga conectado a la fuente de vida que es nuestro Dios. Manténgase conectada a la fuente de la vida, a la luz de Cristo, para que se mantenga fortalecido en el gozo del Señor, ¿verdad? Así que yo les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, por su paciencia. Los bendigo. Espero poder tenerlos aquí mañana. Mañana va a ser un día muy especial. Vamos a terminar este año dándole unas gracias al Señor y con bendición para que comencemos un nuevo año fortalecidos, llenos del Espíritu Santo y de bendiciones, ¿verdad? Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los esperamos mañana para que podamos recibir. Mis amados, yo declaro cielos abiertos sobre la vida de cada uno de ustedes, ojos y oídos espirituales abiertos, para que la sabiduría celestial venga, para que tomen buenas decisiones, para que todo lo que haga sea para gloria y honra de nuestro Dios. Declaro que el Dios Todopoderoso llena tu alacena, que tengas prosperidad, así como prospera tu alma. Declaro salud divina en cada uno de ustedes, que recibas lo mejor del cielo en el nombre poderoso de Jesús. Los cubro con la sangre preciosa del Cordero, para que ningún arma forjada del enemigo contra ti prosperará. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.